vamos a... no. ¿Te pondrías donde está el camino de sangre? Ok, bueno. Ok, ahí está en capítulo 1. Dice el 9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y miren, se los comento porque vemos las noticias, vemos el adelanto tecnológico, etcétera, y el planteamiento de Salomón se nos hace ridículo. Pero lo que está hoy viviendo la humanidad, desgraciadamente ya lo vivió. Y a lo que nos vamos a enfrentar es, hagan de cuenta, el round tercero. El diablo, en este plan para destruir al hombre, hagan de cuenta que se le frustra se le frustra en el diluvio y de ahí tiene que volver a empezar. Lo logra casi en Babel, vamos a decir round 2, y cuando le confunden las lenguas a la humanidad Dios, el diablo tiene que volver a empezar. ¿Dónde está hoy el diablo? Pues está prácticamente, ¿cómo les diré? Ya casi logrando llegar al mismo sitio. ¿Sí me explico? Y ahorita que veamos la vida de Abraham y el Éxodo, etcétera, vamos a ver que en realidad la vida no ha cambiado nada, ¿sí? El ser humano sigue siendo exactamente igual. Claro, hoy tenemos microondas, lo que ustedes quieran, pero el humano sigue buscando algo por qué vivir y curándose la sed, quitándose la sed con tiner y sufriendo cada vez más. Bueno, continúa diciendo Salomón, versículo 10, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? O sea, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Ahí vamos, ¿cómo les diré? Creyendo la historia oficial. Y como lo vamos a ver ahorita, todos tenemos esta necesidad de pertenecer, a todos nos gusta el mundo. Lo mismo siempre ha sido en cuanto a la belleza, en cuanto a los principios ¿cómo les diré? Pues los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Miren, y no quiero ser muy... Déjenme, ¿dónde nos quedamos? No quiero ser muy tosco en lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan que Dios reprende a Israel y le dice, ¿por qué quieres ser como el resto de las naciones? Ellos matan a sus hijos, lo mismo que hoy. Nuestros impuestos financian los abortos que se practican en las clínicas estatales. Y cuando nosotros vemos imágenes como estas en donde los pueblos de alrededor ofrecían sus hijos a Moloch, ¿se acuerdan? Israel, antes de entrar a la tierra prometida, le dice, jamás vas a pasar a uno de tus hijos por fuego, porque estas abominaciones hicieron las naciones que vas a conquistar. Y la tierra literalmente dice, los vomitó. Y hoy en las clínicas se lleva esto a cabo. Claro, como les he dicho antes, ya le aplicamos Kaizen, ¿no? Ya le aplicamos mejora continua. Ya no te esperes a que nazca el niño, ahora lo puedes matar desde que está en el vientre. Si tú le preguntaras a un israelita, ¿por qué estás haciendo esto? Lo que pasa es que no ha llovido y necesitamos que nos vaya bien. Si tú le preguntas a una muchacha hoy afuera de una clínica, ¿por qué lo estás haciendo? Es que me va a afectar mi economía. Sí, por eso dice Salomón, no hay nada nuevo, ¿eh? Claro, cambia, antes había un muñecote ahí que se llamaba Moloch, ahora es un médico con una bata blanca, pero es exactamente lo mismo, los mismos principios y las mismas intenciones y las mismas razones. ¿Ok? Bueno, ok, Dios llama a Abraham, ¿se acuerdan? Abraham es de Ur de los Caldeos. Ahora sí, váyanse a capítulo 15, donde nos quedamos la semana pasada. Del Génesis. Y se acuerdan que 15, capítulo 15 de Génesis, Dios saca a Abraham
Y ese va a ser el tema de hoy porque hasta cierto punto este ha sido el fracaso del cristianismo moderno. Dios saca a Abraham de Ur, ¿se acuerdan? La familia de Abraham es politeísta, son idólatras. ¿Ok? Creen en toda clase de dioses que ellos mismos han hecho. ¿Se acuerdan de esta anécdota que les contaba yo que cuentan los rabinos judíos? Que están todos los muñecos de Taré, el papá de Abraham, destruidos y lo regaña. Regaña a Abraham y le dice, es que se pelearon, papá. Ajá, para burlarse de la idolatría de Taré. Esta es la mentalidad con la que crece Abraham. ¿Ok? Hay diversos dioses. Como dijera el apóstol Pablo ahí en la carta de los Corintios, hay muchos dioses y hay muchos señores. Y se acuerdan, si ustedes le dijeran a Dios, oye Dios, hay muchos dioses, ¿qué les diría a él? Entonces, ¿por qué dice la Biblia que hay muchos dioses y diversidad de señores? Para que ustedes vayan viendo, cómo no hay nada nuevo. Si tú le preguntaras a una persona en qué crees, le pudieras preguntar en qué Dios crees tú. Y él te diría, bueno, yo creo en la Virgen. ¿Ok? Y le preguntaras a un musulmán, ¿cuál es tu Dios? Él te diría, mi Dios es Alá. Y Mahoma es su profeta. ¿Sí se entiende? Si le preguntaras a un judío, ¿cuál es el Dios en el que tú crees? Él te diría, yo creo en Hashem, en el Eterno. Ajá. Cuando Dios les da los 10 mandamientos a los judíos, acuérdense que se está formando la identidad nacional, ellos no tienen claro todo esto. Dios les dice, no tendrás que dioses, o sea, Dios no está negando que haya otros, ¿O sí lo está negando o no? Dios no está negando que haya otros, ¿se acuerdan? Repartió finalmente las naciones según los hijos de Dios. En esta política de atáscate cerdo que hay lodo, ¿ok? No quieres saber de mi humanidad, te hiciste tu torre, ok, te entrego a te gusta adorar a los demonios, pues que te gobiernen ellos. Pero a Israel le dice, pero tú vas a ser mío, yo voy a hacer de ti un pueblo ejemplar, ¿ok? Y yo te voy a presumir al resto de las naciones. Mira cómo esos dioses maltratan a los pueblos, fíjate yo qué bien te trato. Okay. No, no son demonios. Y aquí les tengo que hacer una distinción, ¿ok? No es lo mismo un ángel caído que un demonio, ¿ok? No me meto pastas, no fumo mota. Lo que les voy a decir, espero que no digan, Charlie, sí te sigues drogando, ¿eh? Además de que yo nada más era borrachín, no era drogo. Pero bueno, el libro de Enoc dice que cuando viene el diluvio, los híbridos estos, los nefilim, pues son mitad ángel y mitad humano. Entonces, cuando se mueren, ¿a dónde se van? Y según Enoc, esos son los espíritus que se quedaron en la tierra y que están esperando el juicio al final del tiempo. ¿Ok? Están esperando el juicio final. Por eso es que le dicen a Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque entendemos que todavía nos queda un rato. ¿Sí se entiende? Ok. ¿Se acuerdan Salmo 82 cuando Dios reparte a los pueblos? ¿Sí se acuerdan? Se los reparte a los dioses con D minúscula, los Elohim. ¿Ok? Les estoy haciendo puro repaso, les voy a traer café ahora para todas las próximas semanas. No, y miren, ya me cachaste, Adriana, ¿de dónde saco toda mi información? No, y miren, por eso se los digo entre paréntesis, entre comillas, quién sabe si sea ese el caso, pero es lo más probable, porque finalmente la Biblia sí hace esa clasificación, ¿se acuerdan? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, y luego viene la tropa, ¿ok? Contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí se entiende? Ok. ¿Viniste esa vez del Salmo 82, Adriana? Sí, todos sí se acuerdan, ok, del repartimiento de las naciones a los ángeles. Ok. Bueno, entonces,
Después de repartirlos, Dios llama a un hombre y le dice, tú vas a ser mi tesoro, que a través de ti voy a bendecir a todos los pueblos, pero todo el mundo va a entender, vas a ver que hay Dios en Israel, porque yo te estoy eligiendo y yo te estoy llamando y te estoy haciendo un pueblo especial, a ti te voy a dar mi ley. Y el resto de las naciones va a ver que tú eres un pueblo sabio, que tú eres un pueblo entendido. ¿Ok? Les pregunto, cuando la gente te ve a ti, en tu trabajo, en la escuela, etcétera, ¿ve algo distinto o eres igual? No vaya a pasar que algún día después de años te digan, ay, no sabía que eras cristiano. Pobemas, ¿ok? Pobemas. Bueno, lo que estábamos viendo la semana pasada es cuando Dios adopta a este hombre, le dice, ven, deja tu tierra y deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, ¿ok? Y sale de Ur y se va a Harán. ¿Obedece a Dios? No, no obedece a Dios, al igual que nosotros. Dios te invita a una vida de fe en muchas cosas que no vas a entender y nos vamos mucho del camino haciendo berrinche y nos vamos deteniendo. Todo el plazo que nosotros no avanzamos con Dios, es en nuestra contra, porque finalmente estamos deteniendo todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchas cosas las podemos perder. ¿Cuánto habrá perdido Abraham en su estancia en Harán? ¿Quién sabe? Lo que sí dice la Biblia es que Abraham sale hasta que se muere su papá. Le cuesta trabajo, para que me entiendan, dejar el negocio familiar y le va muy bien. Finalmente cruza el río, cruza el Éufrates, eso quiere decir hebreo, el que cruza, y llega, ¿se acuerdan? A Canaán. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir Canaán? ¿O no se los dije aquí? Humildad. Ajá, humillación. Y es al sitio a donde Dios ha llamado a todos sus hijos. Nadie puede ir al cielo sin arrepentirse, y el arrepentimiento implica humillación. Tienes que dejar a tus dioses y tienes que salir de tu zona de confort y tienes que salir de este mundo que tanto amas. La gente no te va a aplaudir, la gente no te va a querer, la gente va a hablar mal de ti, la gente va a hablar pestes y además vas a ser raro. ¿Alguien se quiere convertir en cristiano? Porque, no te vas a volver el más popular, Al contrario, vas a ser el apestado. ¿Por qué? Porque vas a ir en contra. ¿Qué es lo que sucede con el cristianismo moderno? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, en donde describe el cristianismo a lo largo de las edades? ¿Quién se acuerda cuál es la última iglesia? No, Esmirna es ejemplar, mi Charlie. ¿Cuál? ¿No se oye? No. Filadelfia es la iglesia misionera, ¿mande? La Odisea. ¿Se acuerdan que la Odisea, al igual que Babel, casualmente, está entre dos brazos de un río de aguas minerales, ¿se acuerdan? Y un río de aguas termales. Entonces las personas que tenían su artritis, etcétera, sus reumas, se iban a sus aguas famosas termales. Y los que tenían malestares estomacales, osteoporosis, lo que fuera, se iban por sus famosas aguas minerales. ¿Se acuerdan? Era el Houston de la época, si así lo quieren ver. Y la Odisea tenía una característica: por su zona geográfica había muchas rutas comerciales, o no muchas rutas, sino que por ahí pasaban los comerciantes y había banqueros, les iba bien. Había lana en la Odisea, ¿se acuerdan? Pero había una zona en donde los dos brazos del río confluían y se volvía un agua espesa, asquerosa, que servía ¿para qué? Para vomitar. Y Jesús le dice a la Odisea: he aquí tú dices que eres, ¿qué? Rico. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego le dice Dios: pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego, miserable y desnudo. Y le dice: y por cuanto no eres ni frío, ellos tienen en mente estas aguas minerales, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque eres esa agua tibia, asquerosa, que ni sirve para los reumáticos, ni sirve para los malos del estómago. No haces nada. Pero eso sí, en tu interior, en tu mente, tú crees que no tienes necesidad de nada. ¿Y qué es lo que hace Dios con una iglesia orgullosa o con un cristiano orgulloso?
lo empieza a derribar. Lo empieza a derribar para que se quite esta idea de soy rico y no tengo necesidad de nada. Es lo que va a hacer Dios con Israel. Es lo que hace Dios con Abraham. Sal de aquí, rompe con los dioses que conoces y vente aquí a Canaán, a la humillación, en donde, hey, no hay ni Tigris, no hay Éufrates, no hay río Nilo ni sus deltas, hay un desierto. Y vas a tener que depender de las lluvias. A veces abre uno la Biblia, le ojeas hasta atrás, ves los mapas y nunca pensamos, Dios, ¿por qué los mandaste para acá? Pues los hubieran mandado para acá, aquí había un chorro de ríos. Además, pues por ahí andaba el paraíso, ¿no? Los hubieran mandado para acá, acá está el Nilo y todo lo que implica. ¿Alguna vez han renegado de su situación económica frente a Dios? Y Dios diciendo, pues es que si tienes lana no me buscas, mi cuate. Dios, ¿por qué todavía no me saco el melate? Olvídate, no te lo vas a sacar. ¿Te olvidas de mí? Y desgraciadamente, ¿cuándo empezamos a buscar a Dios? ¿Cuando las cosas van perfecto? Y fíjense el Dios en el que creemos, ¿eh? Porque el Dios en el que creemos es increíble porque cualquier otra persona te mandaría por un tubo. Imagínate, chava, que llega un cuate y te dice, mira, ya le llegué a fulana, mengana y a perengana, pero todas me votaron. ¿Quieres ser mi novia? Sí te sentirías honrada, ¿no? Hey, esta es la forma en la que tratamos a Dios. Dios, ya no aguanto mi vida. Y además, quiero decirte honestamente que agoté todos los recursos previos. Busqué en mis amigos, en mis contactos, en los conocidos, en la lana, en esto y en el otro. No está funcionando. Por eso es que vengo. Y gracias a Dios, porque nos lleva a Canaán, ¿eh? Gracias a Dios que nos humilla, porque la otra opción es goza toda la vida y pasa tu eternidad en el infierno. Mejor tener reveses en la vida para que alcemos los ojos al cielo, ¿eh? Bueno, ok. Entonces Dios ya finalmente, Abraham decide cruzar el río, llega a Canaán y empieza a sufrir como sufren todos los cristianos. ¿Ok? Inmediatamente que llegas a Cristo y dices, wow, ahora sí la vida va a ser increíble, ¿qué crees? Problemas, hambruna, etcétera. Y ahí vamos de regreso al mundo. Abraham, después de que llega, viene una época de hambruna, obviamente Dios lo está probando a ver si se va a quedar y sale por patas a Egipto. ¿Y qué pasa con los cristianos cuando ya estuvieron faroleando que se volvieron cristianos y que Juan 3:16 dice que no es por obras y tú, religioso, putrefacto, idólatra, y de repente regresa humillado al antro? ¿Qué pasó con tu Dios? ¿Ya no te sirve? No, las cosas no estaban saliendo como quería. Y hacemos celoso como lo hizo Abraham en Egipto. ¿Se acuerdan? Llega con su mujer era hermosa y dice, di que eres mi hermana. Y Faraón luego, ¿qué pasó? Cuñado, ¿se acuerdan? Pues era hermosa. Dios le dice a Faraón, no le vayas a poner una mano encima porque es la esposa de Abraham. Y ahí sale después de hacer el oso. ¿Y qué piensa Faraón? Del gran patriarca de Dios, del gran hombre que va a fundar el pueblo de Dios, que sea un mentiroso. Y es así de, mi hijo, salte. Y ahí va de regreso. Se le aparece Dios después de una batalla, ¿se acuerdan? Y le dice Dios, yo soy tu escudo, yo te voy a cuidar, Abraham. Y tu galardón será en sobremanera grande. Y Abraham se voltea enchilado y le dice, pues hijos me has dado. Esta es la relación de Abraham con Dios. ¿Ya comprende Abraham que Jehová es el Dios altísimo? ¿Que Él está por encima de todo? ¿Quién sabe? Está empezando a conocer a Dios. Y miren, cuando empezamos a conocer a Dios, obviamente filtramos a Dios a través de la cosmovisión que traíamos. Lo queremos sujetar. Si te doy ofrendas, Dios me haces esto. Si te rezo un chorro, me haces esto. Y Dios, oye, soy una persona, ¿eh? O sea... Y finalmente, conforme vamos madurando, vamos conociendo a Dios. Ok, esto es lo que le dice Dios a Abraham el día que celebra el pacto con él. Ahí están ahora sí, capítulo 15. 15:7. Dice, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ok, ¿qué le está diciendo Dios? Yo soy el que te saqué de Ur. Miren, Abraham vive en unas cochinas y repugnantes tiendas de campaña.
Y no son Coleman, de esas que venden en Martí, así preciosas azules. Son de puras pieles, asquerosas, que tuvo que curtir para que se le quitaran los olores. Que a 40 grados en el desierto, esto ha de haber sido un sauna. No tiene drenaje. Cuando se acuerdan, sale a hacer popocha, se acuerda de la promesa de Dios porque lo hace viendo a las estrellas. O sea que una noche con diarrea para Abraham es una tragedia. En el día 40 grados y en la noche a 5 grados. Viene de una super ciudad, toda esta zona que fundó Don Nimrod. Tenía drenaje, tenían sus grandes esculturas, sus sigurats, etc. Lo sacó de Beverly Hills y se lo lleva a Cabeza de Juárez. Y luego Dios todavía le dice, mira nomás el favor que te hice. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos. Y es así, la cara de Abraham es así. ¿Y? O sea, no me hiciste ningún favor. Ve dónde vivo. Mi mujer, doña princesa, se queja todo el día. Además me llamo Abraham, padre enaltecido, y ni hijos tengo, Señor. Te vuelves cristiano, empiezan las persecuciones y empiezas a aprender a depender de Dios. Y un día llega Dios y te dice, ¿no estás feliz conmigo? Y tú, no, Señor, me iba mejor antes. Porque así somos. Me sacaste de Ur. Ur quiere decir llama. Me sacaste de la flama. Sí, es lo que Dios está diciendo. Te saqué del fuego que te iba a consumir para siempre. En realidad, cuando Dios le dice a Abraham, te saqué de Ur de los Caldeos, le está diciendo, acuérdate de dónde vienes, maestro. Vienes de un mundo asqueroso, en donde lo único que cuenta es cuánta lana tienes, cómo te ves y qué tan inteligente eres. Y si no tienes en abundancia alguna de esas tres, no eres nadie. Y tu vida, si careces de alguna de esas tres o de las tres, no sirve para absolutamente nada. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, sí, eres un peregrino, tienes que depender de mí, no tienes abundancia como antes, pero te saqué del excremento. Bueno, entonces le dice, versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, bla, bla, bla. Eso ya lo vimos la semana pasada. Ok, le trae todos estos animales que los judíos fueron sacrificando cuando Dios les enseña esto del sacrificio. Y hace su camino de sangre, ¿se acuerdan? Entonces Dios de un lado, Abraham del otro, y entonces Dios cruza para hacer sus cláusulas. Así celebraban sus convenios y en algunas zonas todavía en Medio Oriente así lo celebran. Hacen su camino de sangre, se cruzan, luego se ven la sangre que tienen ahí, en los pies y en la ropa, y se hacen sus cláusulas y terminan diciendo, el que viole este pacto, su sangre será derramada. ¿Se acuerda alguien de Apocalipsis 19 cuando dice que Jesús tenía una ropa teñida en sangre? Ok. Entonces cruza Dios y le hace sus promesas, y cuando Abraham va a cruzar, ¿se acuerdan? Casi Dios le pone la mano en el pecho y le dice, no, mi amigo, el día que tú incumplas, yo voy a derramar mi sangre. Y por eso es que Jesús tiene que morir en la cruz, porque nosotros pecamos. Y Dios se obligó por los dos. Y obviamente los mandamientos de Dios son violados todos los días y eso implica derramamiento de sangre, y por eso es que Cristo murió en la cruz. Bueno, le seguimos con la escena. Ok. Versículo 11. ¿Ahí están? 15-11. Dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Ahí tiene Abraham, obviamente atrae a los sopilotes y los está asustando. Dice 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ok, la luz en las tinieblas resplandece, ahí está en densas tinieblas y se aparece Dios. Y le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno,
Dios, ¿no puedes hacer unas promesas más, no sé, más bonitas? Imagínense, se aparece Dios, le dice, yo soy tu escudo, tu recompensa será grande. No tengo hijos, bueno, no te preocupes. Vete por el notario, partan ahí sus animalitos, yo voy a hacer un convenio contigo. Y luego le dice, mira, de tu descendencia, que va a ser como las estrellas del firmamento, va a acabar en Egipto y va a acabar sufriendo. Y dice Dios, mira, además me sirve, porque en el Inter le doy chance a los amorreos que viven en esta tierra de Canaán a que se arrepientan. Porque todavía no llega al colmo su maldad. Cuando llegue hasta cierto tope, los voy a juzgar. Para que vean todas estas interpretaciones de que Dios es un racista, de que Dios llegó a Canaán a hacer una limpieza étnica, no es cierto, ya lo veremos. Ya veremos a quién estaba exterminando Josué. Pero lo que sí es cierto es que Dios es misericordioso y aún a naciones tan nefastas y tan crueles, aún a los tratantes de blancas, para que me entiendan, Dios les extiende su misericordia y les dice, si te arrepientes, tienes una oportunidad y te estoy prolongando la vida. Al final del día, ¿qué es la vida? La vida es un plazo que Dios le da al ser humano para que se arrepienta. Nada más. Si en el Inter quieres ser contador, arquitecto, vendedor, hazlo. Un día estaba yo en una escuela cristiana y les decía, muchachos, les van a hacer miles de preguntas a lo largo de su estancia de la primaria a la preparatoria. No tienen que tronar todos sus exámenes, pero por favor, si van a contestar bien una pregunta es, ¿quién es Cristo? Porque al final del día, lo único que importa en la vida es si te arrepentiste o no. Bueno, y le hace esta promesa extraña. Mira, tu descendencia va a acabar 400 años en Egipto. Y dices, Dios, o sea, ¿para qué me lo dices? Y es exactamente el mismo tema. Les quiero decir a los que tienen hijos chiquitos, todos lo vamos a sufrir, ¿eh? Porque conforme nuestros hijos vayan creciendo, les va a empezar a gustar el mundo. Siempre decimos, no, fulanito se avienta unas oraciones. ¿Cuántos años tiene fulanito? 6 años. 7 años, 8 años, y oran los niños, bueno, ya estás chillando junto a ellos, dices, no, hombre, yo hubiera querido orar así el apóstol Pablo, no, wow, este chamaco. Sí, pero cumplen 12, 13 años, el obelisco se empieza a ver bonito, las pirámides se empiezan a ver bonitas, las esfinges y todo lo que implica Egipto. Y muchos hijos de los cristianos descienden a Egipto. Oren por sus hijos y oren por los jóvenes, porque literalmente viven en Egipto y muchos de ellos todavía no han sufrido. Ok, como saben, la descendencia de Abraham, esto lo estuvimos viendo, es salvada literalmente por la intervención de José y descienden a Egipto. ¿Es Egipto su tierra? No. Egipto es la tierra de los egipcios. Los judíos no tienen absolutamente nada que hacer ahí. Ya se acabaron los 7 años de escasez, ya, regrésate. Hijo Dios, pero es que aquí está padrísimo el Nilo. Y además ahí hay que estar orando por lluvia, Señor. Aquí no. Aquí simple y sencillamente te despiertas y ahí está Yeor. Eso, la palabra que usa el Éxodo para el Nilo, Yeor. Y la palabra Or es luz. Ahí está el que ilumina, Señor. Ahí está la luz. Es como foquitos de antro el Nilo, para que me entiendan. Y a los judíos y a los seres humanos nos encanta. ¿Qué implica Egipto? Estabilidad, provisión, lana. No hay que depender, confort. No tienes que buscar a Dios para nada. Ahí está todo. Imagínense a don Efraín y a Manasés. Ellos nacieron en Egipto. Su coco, su popote, ginebra, playera hawaiana, shorts, todas las mañanas. Al fin, pues son los mayorales, son los meros del ganado de Faraón. La vida nunca había sido mejor. Gracias, Jehová, por tu bendición. Y cada vez que en la mañana le daban gracias a Jehová, Dios no estaba ahí, Dios estaba esperándolos a ver a qué hora te regresas, manito. Te estoy esperando en Canaán. No tienes absolutamente nada que hacer allá, ya salte del antro, fulano. Y estos cuates felices.
Ay, recuerden sus épocas de felicidad en el mundo. Ay, todavía nos salía el pelo así desde hasta acá. Esto pues no estaba tan pronunciado. Ajá. La barba estaba más partida, la papada más chiquita. ¿Se acuerdan qué bonito era el mundo? ¿A quién no le encantaba llegar al antro y que el cadenero dijera, Charlie, Charlie, pásale, tu mesa de siempre? Y así como se abrió el Mar Rojo, se abría la gente para ver quién era ese marqués que, quítate impío. Tienes mesa junto a la pista. No. Y además pido Chivas Regal. O sea, él es el que beba esas bebidas de caña tan chafas, ¿no? A ver si no queda ciego. Pero pues, yo, buen pomo. ¡Ey, esto era nuestra vida! Y esta es la vida de la humanidad hoy. Este es el primer mundo, ¿eh? Estaba yo leyendo que los yuppies en Inglaterra mínimo van crudos 3 veces por semana a la oficina. ¿En qué te vas a gastar la lana? Este es el primer mundo. Tienes un mundo, el subsahariano, ya no saben de qué pudrirse, si de ébola, de malaria, de lo que tú quieras. Los países tercermundistas agonizando. Unos que ahí vamos, ¿no? Con la mitad de la población muriéndose de hambre. Y el primer mundo encantado. Y además proyectando cómo debería de ser la vida a través de Hollywood. Hey, ¿el mundo está feliz? El mundo está sufriendo igual que siempre, ¿eh? Si hubieras llegado con Faraón y le hubieras dicho, Faraón, ¿eres feliz? Pues mira, soy feliz en el sentido que tengo todo. ¿Tiene sentido mi vida? Esa es otra cuestión. Me tendrías que preguntar otra cosa. Bueno, váyanse al capítulo 1 del libro del Éxodo. Qué horror que tengamos que ver a los cristianos descender a Egipto y empezar a sufrir. Qué horror que tengamos que ver a nuestros jóvenes crecer e ir a Egipto y verlos sufrir. Los que ya vivimos en Egipto y sabemos lo que implica, sí, pues ya estamos curtidos. Y el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla. Así que ves el mundo y dices, ahí no quiero regresar. Pero Yeor, pero el que ilumina nos fascina. Nos fascina el confort, nos fascina pertenecer. Nos fascina el mundo. Imagínate que hoy se te aparece Dios. Oh, tú vas a G316 satélite, ¿va? Maestrazo. Bueno, entre paréntesis. Pídeme lo que quieras. ¿Saben cuántas Britney Spears y Luis Miguel les habría la próxima semana? ¡Ay, tú también pediste lo mismo! Habría algún otro más cauto. Yo fui Brad Pitt, ¿no? Yo me fui más al norte, y Angelina. Pero joven, señor, joven, ya está muy cirujeada. Nos fascina el mundo. Imagínate, hoy se te aparece Dios, ¿qué le pedirías? Una lana, señora, ando bien corto. Con esto yo no les quiero decir que no dependan de Dios y no le pidan su provisión. Pero en serio, ¿para qué vivimos? Ok. Ahí está en Éxodo 1:8. Qué rápido se olvidan los milagros de Dios. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique. Finalmente, nace un nuevo faraón, él no conoce a José, él no conoce a Jehová, él no conoce a Dios y le importa un comino. Y si Dios en el pasado hizo grandes milagros, ese tiempo se acabó. Yo tengo otros dioses y otros intereses. Y estos judíos y su tal Jehová y su tal Dios me importan un comino. Y es más, los voy a exterminar. No tenemos nada que ver. Somos el agua y el aceite. Y esto es como la persona que le platicas de tu vida pasada y le dices, se atravesó Dios en mi vida. Y te dice, a mí me importa un bledo si en tu pasado hubo un Dios. Lo único que sé es que a mí en mi presente con mis dioses me ha ido bien y no me interesa. Obviamente Faraón representa al diablo. ¿Y cómo es el diablo con nosotros? Como dice Éxodo capítulo 1. Voy a ser sabio contigo, maestro. Y voy a saber qué darte y cuándo quitarte, para destruirte y para qué.
lo más importante para que no te multipliques. Acuérdense que en la mente tanto de Ur de los caldeos hasta allá y todo el oriente para allá y Egipto, ellos son politeístas. Ellos no tienen un Dios que creó todas las cosas, ni creen en uno. Ellos adoran al sol, adoran al Nilo, adoran las ranas, adoran los escarabajos, y a todos les atribuyen ciertos, ¿cómo les diré?, características. Pero ellos no creen en alguien que, como máquina de escribir, hizo así y empezó a dictar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No creen en un creador. Y dijera Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Ahorita tampoco creen en un creador. Los seres humanos o creen que son producto de la casualidad, como creían ellos. Son darwinistas, o creen que los hicieron los marcianos. Ok, dice versículo 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Bueno, y es ahí a donde el diablo nos lleva, a acumular tesoros para él. Ahí está el ser humano afanado, todo el tiempo. Oye, ¿y para qué chambeas tanto? ¿Para qué acumulas tanto? No sé, pero para alguien tengo que guardar. Y los seres humanos acumulando y acumulando. Por eso, miren el Génesis, hagan de cuenta que Dios está riendo cuando lo dice. Muchachos, descendieron a Egipto, nunca se quisieron regresar, se quedaron ahí 400 años y se dedicaron a acumular, no para ustedes, porque del mundo no te vas a llevar nada. Ni siquiera amistades, así de cruel se los digo, ni siquiera amistades, tus amigos de borrachera no son tus amigos. Estás acumulando para otro, estás acumulando para el diablo. Y el mundo ni siquiera se ha dado cuenta, Son las ciudades, los graneros de aprovisionamiento para Faraón. Y son Pitón, que en egipcio era la ciudad o el templo de Atum, que era supuestamente el dios creador. Además son chistosos los egipcios porque el dios creador salió de aguas primigenias. No me pregunten quién las puso ni quién las creó, pero sale de ahí, se empieza a dividir, es como hermafrodita que tiene relaciones consigo mismo, se divide y empiezan a salir el resto de los dioses. ¿Alguna vez vieron Cosmos de Carl Sagan? Es lo mismo. Hay unas aguas primigenias y de ahí sale un camarón, luego sale un renacuajo, luego hasta que sales tú yendo a la oficina. Es lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Los egipcios parten de la base de que todo salió de la casualidad, aguas primigenias y de ahí Atum. Como hoy la humanidad. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Porque no creemos en un Dios creador. Si hubiera un Dios ante el cual somos responsables, bueno, pues entonces nos comportaríamos de forma distinta. Pero como somos chimpancés, y además lo dice la maestra de biología, Charlie, como eres un chimpancé, además esto de ser chimpancés nos queda bastante, ¿cómo les diré? Se nos hace bastante lógico. Porque claro, vivo como chango, me comporto como chango y la maestra dice que soy chango, pues seguramente soy chango. Uno ve las noticias a una humanidad brutal y dices, ¿esto no pudiera ser la creación de Dios? Ciertamente Dios hizo al hombre bueno, dice el propio Salomón. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ok, y la otra ciudad se llama Ramesés. Ok, en el hebreo viene de dos palabras que es movimientos violentos o vibraciones violentas. Y fíjense a la humanidad escrita ahí entre sus dos ciudades. Toda la semana, histéricos, y el fin de semana ahogados de borrachos. Nos pasamos de Ramesés y sábado y domingo nos vamos a adorar a los dioses que ni siquiera entendemos o conocemos, nos ponemos hasta el queque, para el lunes regresar a Pitón, a Ramesés y estar como locos otra vez. ¿Cómo sales de aquí? ¿Cómo sales del mundo? ¿Cómo salimos del mundo? Quiero decirles algo. Si tú has vuelto a nacer, tú eres producto de oración. Alguien oró por ti. Alguien te vio y empezó a clamar por tu vida. Para que se te quitara la venda de los ojos, vieras a Egipto por lo que es, un sitio de exterminio y de esclavitud. Porque eso es lo que va a continuación. Te hago esclavo y te pongo a sufrir. Y luego no permito que te multipliques.
Y es exactamente lo que hace el diablo con el cristiano. Primero te esclavizó y con esto logró que ya no te multipliques, que dejes de estar de chismoso de tu tal Jehová, de tu tal Jesús que murió en una cruz, e impidió tu multiplicación. ¿Y cómo sales de ahí? Fíjense, esto es increíble. Dice el 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Bueno, me voy a brincar al 2:23 y les sigo con esta pregunta: ¿cómo sales del mundo? Esto es increíble. Cuando el cristiano que está frío algún día llega a su casa frustrado, ya ni se acuerda cómo orar, pero como niño que empieza a balbucear, empieza a orar, empieza a pedir y empieza a clamar. Y sus clamores son prácticamente ininteligibles y ni siquiera traen una dirección clara. Así empezaron a orar los judíos. ¿Ustedes creen que los judíos saben de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José? No tienen la más remota idea. Simple y sencillamente saben que es una nación aparte, que llegaron, una larga ahí leyenda de que un ancestro, nuestro bisabuelo, pues llegó y pues él era el ganadero de Faraón. Pero los judíos han perdido total y completamente su identidad. Fíjense a quién le claman, ahí están, 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró a Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Claro, había hecho un pacto con sangre, no se iba a ser el tío Lolo. ¿A quién clamó Israel? ¿A quién clamó? ¿Quién me dice? ¿A quién clamó? No dice. Ni siquiera dice que clamaron a Jehová. Fue de estas oraciones lastimosas de si existes. Y Dios así. ¿Quién crees que te creó? Piensen en la cantidad de personas que algún día en su casa dicen si existes, Dios. Y casualmente al otro día en el trabajo se aparece el cristiano con la Biblia. Tengo una amiga que es mesera y se le viene el mundo encima, la deja su marido, se muere su papá. Y está pensando en quitarse la vida. Y dice: Dios, por favor, si existes, manifiéstate. Y le dicen: las 7 está ocupada. Sale de las puertas de la cocina después de haber hecho su clamor incipiente y está una muchacha con la Biblia abierta. Le empieza a hablar de Cristo y le dice: si quieres, hoy en la noche te termino de platicar. Y esa misma noche esta señora recibió a Cristo. Y esta es su forma incipiente de clamar. No sé si estás allá afuera, pero por favor, Dios, si existes, manifiéstate. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Se acuerdan? Y seré hallado de vosotros. Así que Dios, ok, así sí nos entendemos. Ya dejaste de disfrutar Egipto, ¿va? Se apagaron las luces, llegó la cruda y te quedaste bailando solo, ¿va? Sí, Dios, ya fracasé, ya reventé todos mis sueños, todo lo que yo esperaba se vino abajo. Felicidades, te hacía falta un ingrediente en tu vida. Se llama nada más y nada menos que Jehová, tu Dios, tu Creador, el glorioso. Leve detalle. Bueno, y esta es una escena como la que vimos en la vida de José, la que sigue, de un tipo que cree o que finalmente no entiende los planes de Dios. Sabe y entiende que Dios lo ha llamado a algo, pero nada más no ve claro. Su vida se ha tornado rutinaria y no entiende muchas cosas, pero Dios lo está preparando. Y así como Dios preparó en una celda a José hasta que un día, Génesis 41:14, ¿se acuerdan? Maestro, salte rapidísimo porque te manda a llamar Faraón.
Moisés, un tipo al igual que Abraham, Abraham fue sacado de Ur, de la flama, este fue sacado del caos, de las aguas. Fíjense, puros cuates que salen. Todo este tiempo la enseñanza de Dios es sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Cristiano, si estás en el mundo, tienes que salir. Ya no eres de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la Biblia, de donde también esperamos al Salvador. Carlos, entonces, ¿qué soy? ¿Eres un embajador? Pero no eres de aquí. Eres un embajador en nombre de Cristo, como si Dios rogara a través de ti y le gritaras al mundo, reconcíliate con Dios. Eso eres. Y el sacado de las aguas entiende que Dios lo libró con un propósito de esta muerte en el Nilo. ¿Se acuerdan? Eso quiere decir Moshe, sacado de las aguas. Un día sale a ver ahí a sus compatriotas y ve que le están poniendo una golpiza a uno de los esclavos. Se enfrasca tanto en el pleito con el golpeador que lo acaba matando. Y dice el libro de Hechos que cuando Moisés sale a ver a sus hermanos, entiende que Dios lo ha llamado a liberarlos, pero no es a trancazos, obviamente. ¿Sí? Al otro día se están peleando dos hebreos y les dice, oigan, si son compatriotas, ¿por qué se están matando entre ustedes? Ya como si no fuera suficiente la friega que el diablo les está poniendo. Nos vas a matar como ese cuate que mataste ayer, todo el mundo ya sabe que soy asesino, y córrele por patas. Moisés, que creció en el palacio y para quien es abominable la ganadería, 40 años es pastor de ovejas. ¿Entiendes tus pruebas? ¿Entiendes esos días de sequía en donde no ves nada? Quiero decirles algo, mientras menos ves, es muchas veces cuando Dios más está haciendo. Y un día de la nada, fíjense, capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, o sea, ni siquiera trabaja en empresa propia, sacerdote de Madián, o sea, trabaja para un cuate que cree en otro Dios. Y para quien trabaja, lo que usa ni siquiera son sus cosas. Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. O sea que aquí tienes un tipo de 80 años, fracasado, asesino, ¿sí? Imagínense, vamos a poner un pastor sobre nuestra iglesia y te manda el currículum. Bueno, estuve en el bote por asesinato, trabajo con mi suegro, me mantiene mi suegro. ¿Qué otras características? Estoy frustrado y tengo 80 años. ¿Lo pondrían al frente? ¿Sí me explicó? Dios, ¿qué te pasa? O sea, imagínense, José, fui acusado de violación, pero en serio, entre paréntesis, no fui, estuve en el bote un buen rato, mi familia me desprecia y además pues, yo tenía sueños de grandeza, ¿me ponen? Y este es el tipo de personas que Dios llama. ¿Por qué? Porque ya llegaron al fin de sí mismos. Ya Moisés, si no confías en Dios, pues ahí sí ya le hacemos grande, mi cuate, ¿no? Ok, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová. Por cierto, diría el currículum, soy tartamudo. Así que se van a aburrir en las predicaciones y les va a costar trabajo seguirlas. Bueno, dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ok, Dios llama su atención. Y entonces don Moisés a sus 80 años va y se acerca a ver qué es esto. Y le dice, Dios, quítate los zapatos porque la tierra de que estás es mi tierra, así que no me la andes ensuciando. Versículo 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Y le dice Dios, he visto la aflicción de mi pueblo. Te voy a enviar, Moisés. ¿Y qué le dice Moisés? Busca otro. Yo ya soy dijeran los gringos, un has-been. Yo soy alguien que tuvo sus glorias pasadas, yo crecí en el palacio, pero yo no te sirvo, Dios. ¿Lo han pensado? Todas esas veces que el diablo te recuerda todos tus pecados, todas tus deficiencias, todos tus temores, y te dice el diablo, tú ya estás más allá del bien y del mal, tú ya ni lo intentes.
Y Dios diciendo, no, es exactamente donde te quiero, en la humillación, porque el que se humillare será enaltecido. Ya no quiero que confíes en ti, quiero que confíes en mí. Y le dice Moisés, ok, está bien, dame una señal, a ver esa vara que tienes se convierte ahí en serpiente. Mete tu mano en el suéter y sale leprosa, ok, vuélvela a meter y sale bien. Ok, está bien Dios. Estas discusiones entre judíos y Dios son increíbles, ¿no? Porque no me has dado ni hijos, ¿qué te pasa? ¿No? Ese es Abraham. Y pues ¿qué voy a llegar y les voy a decir que se me apareció un cuate en el desierto, ¿se acuerdan? ¿Quién les digo que vino? Diles que se te apareció Jehová. Jehová. Se me apareció yo soy, muchachos. Eso quiere decir Jehová. Les dices que se te apareció yo soy. Si un día hablas con un maestro de biología darwinista y te pregunta, ¿tú en qué crees? Le dices, yo creo en yo soy. Yo creo en yo soy. Eso quiere decir Jehová, yo soy el que soy, yo soy el que seré. Yo soy el que he sido. Jesús se refiere a sí mismo en el Apocalipsis en esa forma. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Por qué creen que le dice, diles que se te apareció yo soy? Dice, yo me aparecí como el Altísimo. Fíjense, versículo, ahí están, 3:13. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Diles que te envió yo soy. Diles que te envió el que no tiene origen, el que creó todas las cosas. Ellos creen en un Dios que salió de las aguas primordiales. Diles que te envió el que creó todas las cosas. Y sí, a tus ancestros me les presenté como Él, el León, el Altísimo, porque todos andan en sus pirámides, en sus sigurats, en sus torres de Babel. Pero yo estoy encima de eso. Pero a ti, Moisés, a ti me voy a presentar como el que creó todas las cosas, el que le da sentido a la vida. Ve y diles que se te apareció el que siempre ha sido, el que siempre te ha visto. Diles que se te apareció el que los ama, el que los reconoce, el que siempre ha estado ahí esperando a ver a qué hora quieres ya salir del mundo. A ver a qué hora ya quieres salir de Egipto, a ver a qué hora te cansas de algo que no te quiere y te está exterminando. A ver a qué hora sales de tu esclavitud. Diles. Bueno, y cuando llega Moisés a anunciar que se apareció el Eterno, el que siempre ha sido, obviamente Faraón dice, me importa un comino. A mí, el Dios de los hebreos, ni me va ni me viene. Y con esto terminamos. Bueno, dice, capítulo 5, versículo 2. Bueno, el 5:1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ahora qué sandeces traes, llega el joven cristiano a su casa, ya no chupo papá. Ya te metiste en una secta, ¿va? Fíjense el 5:17. Está hablando Faraón y les dice, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. ¿Ahora en qué idioteces estás? Por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios al tal Jehová. En la mente de Faraón, y todos lo traemos, Faraón es politeísta. Ok, fíjense. Faraón adora lo que le pongas enfrente. Sus super escarabajos, y al rato Dios le va a mandar unos escarabajitos para que su sol, etcétera. La próxima semana les enseño las plagas del Éxodo y por qué cada una va dirigida a uno de los dioses egipcios. En la mente de Faraón hay muchos dioses. Entonces cuando los judíos llegan con su Dios, para él es, ¿y?
Tú crees en la Virgen, tú crees en Alá, tú crees en el Dios de los luteranos, tú crees en esto, ¿y qué? Todos estamos bien. No hay un absoluto, no hay uno que siempre haya estado ahí. Lo que para ti está bien, para ti está bien. Lo que para mí está bien, para mí está bien. Egipto vive en el relativismo. Todo es bueno o malo con relación a algo. Para ti está mal esto, para ti está mal aquello. Y hay una competencia entre dioses. Como hoy hay una competencia entre ideas y entre culturas. Por eso cuando llega y le dicen, me encontré con mi Dios Jehová, pues tendrás tu Dios Jehová. A mí me importa un comino. Y Faraón le pudo haber dicho, perdón, Moisés le pudo haber dicho, sí, pero este es el que creó todas las cosas. Y ni lo conozco. Y cada plaga, cada una dirigida a sus dioses. Y nada más termino con una cosa, conforme vengan las plagas, Faraón va a ir cediendo terreno. Ok, puedes ir, pero dejas a tus hijos. Ok, puedes ir, pero dejas a tus ovejas y dejas tus cosas. Ok, dale sacrificios a Jehová, pero lo haces aquí en el mundo. No te me vayas a separar, porque si te vuelves distinto me vas a comprometer. Si tu vida es distinta, me vas a comprometer. Y me vas a llevar a entender que hay un creador de todo, ante el cual soy responsable. Y dice Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si hay una persona necia en la Biblia, es don Faraón. Y no importa la plaga que le aventaran, siempre cuando terminaban, se endurecía. Que no nos vaya a pasar. Que Dios trae cosas a nuestra vida, las cosas mejoran. Adiós Dios, ya cesó el granizo. A seguir la fiesta en Egipto. Si tú has vuelto a nacer, tu vida tiene sentido. Y no está en Egipto, está en Canaán. Está en el sitio donde Dios te llamó a influir. Canaán, hagan de cuenta que es el plan de Dios para tu vida. Para Abraham la tierra, ¿se acuerdan? No son metros cuadrados, no, a ti te daré toda esta tierra. Pues ¿de cuántos metros cuadrados estaremos hablando, Señor? ¿Y de cómo el metro cuadrado? No, es lo que pensaré un occidental. Para Abraham su tierra es su zona donde él influye. Es donde su Dios lo llamó y él va a presumir al resto de las naciones a su Dios como lo hacían los otros pueblos. De ahí venía el imperialismo, ok, los de Aztlán creen en Huitzilopochtli y se tienen que ir a dar de trancazos con los de Kukulcán o con quien fuera y demostrar que su Dios es más poderoso. Dios te ha llamado, al igual que llamó a Israel en Canaán, a que le enseñes al mundo que tu Dios es más poderoso. Y no me refiero que te da un Ferrari, que te da esto, pero que Dios te ha dado algo por qué vivir y te ha traído algo que el mundo jamás te va a poder dar, gozo y paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como entonces, dijera don Salomón, hoy no hay nada nuevo bajo el sol. Y así como en Egipto hubo una competencia entre dioses, la sigue habiendo. Un día estoy en la cafetería de la universidad y me dice un cuate, ¿por qué cambiaste? Le digo, mira, cambié porque Dios me transformó. Porque algún día clamé. Yo ni sabía si existía Dios y mi oración incipiente fue, Dios, si existes, cámbiame. Le dije, pero hoy, esta es mi teoría acerca de la vida y yo la pongo en la mesa. Y otros ponen sus diversas teorías, otros van al psiquiatra, otros la lana, otros esto, otros el otro. Y conforme va pasando el tiempo y vienen los vientos de la vida, las ideas se van desmoronando y lo único que yo quiero es que cuando termine mi vida, la mía se haya quedado. Y las gentes que me rodean puedan decir, su Dios, acude a su Dios. Su Dios es el bueno, su Dios es el poderoso. Mi abuelo siempre decía que le escribieran sus peticiones cuando se iba de viaje en un papelito y que la pusieran en la mesa y llegaba y soplaba. Entonces todas las peticiones volaban, excepto las que tenían dinero encima, y esas son las que respondía. Hoy hay muchas teorías acerca de la felicidad, pero cuando vienen los trancazos de la vida, miren como huracán.
Y ahí es donde, en medio de este torbellino en el que estamos viviendo, el mundo tiene que ver tu vida y decir, su Dios es el poderoso, su Dios es el eterno, su Dios es el que creó todas las cosas. Y le puedes decir, hey, con gusto, con orgullo, no solamente creó todas las cosas, dio su vida por mí. Sacrificó a su propio hijo por amor por mí. Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Miren, antes de orar se los digo, dice una persona, dice un rabino, que para Dios fue fácil sacar a Israel de Egipto, pero fue más difícil sacar a Egipto de Israel. Porque sí, efectivamente, Dios nos saca del mundo, pero ¿cuánto trabajo le cuesta sacar el mundo de nosotros? Vamos a pedirle a Dios que nos permita ver la vida a través de sus ojos, no los ojos de Egipto, no los ojos de Hollywood. Bueno, Dios, te queremos dar gracias por la sangre que derramaste en la cruz. Dios, ahí donde tú nos salvaste, donde tú escuchaste nuestro clamor y nos purificaste con tu propia sangre. Te damos gracias, Dios, por las personas que tú has redimido, Dios, que tú has comprado con tu propia sangre y que has ido sacando del mundo. Ayúdanos, Dios, a dar un buen testimonio, que la gente te pueda ver en nosotros. Danos una vida, Dios, que te honre y que te glorifique. Danos gracia, Dios, y danos sabiduría para poder compartirte entre un mundo hoy que está agonizando, Señor. Bendícenos y danos amor por las almas. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos próximo domingo.